Marta estaba de pie junto a la estufa, removiendo los huevos revueltos con una espátula de madera, y sentía que los movimientos matutinos de siempre ya no le traían el mismo consuelo de antes. Cada mañana se parecía a la anterior, pero en los últimos meses algo había cambiado en su casa, de forma casi imperceptible, como si el aire se hubiera vuelto más pesado y el silencio entre ella y Andrés más ruidoso que cualquier palabra. Le dio la vuelta a los huevos en la sartén y miró por la ventana, donde la niebla matutina ya se había disipado por completo. 3 años atrás, cuando recién se habían casado, Andrés siempre la abrazaba por la cintura en esos momentos, la besaba en el cuello y le susurraba algo gracioso al oído. Ahora ni siquiera levantaba la mirada del teléfono, sentado a la mesa y tecleando furiosamente otro mensaje para alguien. Andrés, el desayuno está listo, dijo ella en voz baja, intentando que en su tono no se escuchara la amargura que ya se había vuelto su compañera constante. Él levantó la vista, pero no hacia ella, sino hacia algún punto indefinido, como si Marta fuera solo parte del mobiliario que hacía tiempo había dejado de notar. Gracias, respondió seco y breve, sin dejar de escribir en la pantalla. Marta colocó el plato frente a él, y su mano tembló apenas, aunque hizo todo lo posible por controlar aquel temblor. Se sentó frente a él y empezó a comer en silencio, sintiendo como cada bocado se le atascaba en la garganta. Antes, sus desayunos estaban llenos de conversaciones sobre los planes del día, sobre las pequeñas cosas que hacían su vida compartida. Ahora solo había silencio entre ellos, un silencio cargado de lo no dicho y del distanciamiento. Otra vez se te olvidó comprar leche, soltó Andrés sin apartar la vista del teléfono, y en su voz se oyó esa frialdad irritada que hacía que Marta se encogiera por dentro. Ella lo miró, y en sus ojos apareció un destello de dolor que llevaba semanas intentando ocultar. No se me olvidó, respondió, suave pero tensa, su voz lista para romper en cualquier momento. Ayer en la noche te pregunté si había que comprar algo, y me dijiste que no. ¿Me escuchaste siquiera? ¿O ya hace tiempo que dejaste de escucharme? Andrés por fin apartó la vista de la pantalla y la miró con esa expresión que Marta ya sabía reconocer, una mezcla de culpa y agresividad defensiva. Marta, ¿por qué empiezas otra vez? Dejó el teléfono en la mesa con un golpe seco, y ese sonido retumbó en su pecho como un eco doloroso. Solo dije lo de la leche, no es una tragedia. No exageres. No estoy exagerando, su voz se endureció, aunque por dentro todo se encogía de dolor. Solo quiero entender qué nos está pasando. Has cambiado. Casi no me hablas, siempre estás con el teléfono, me miras como si te molestara. Dime la verdad, ¿qué está pasando? Andrés se recostó en la silla y se frotó la cara, un gesto de cansancio o, más bien, de falta de ganas de tener esa conversación. No pasa nada, dijo despacio, como si cada palabra le costara. Solo tengo mucho trabajo y estoy cansado, eso es todo. No busques significados ocultos. Marta lo observó y supo que estaba mintiendo. Aprendió a leerlo en esos 3 años de matrimonio, cómo se tensaba su mandíbula cuando no decía la verdad, cómo sus ojos evitaban los de ella. Pero no insistió, porque temía escuchar una verdad capaz de destruir lo poco que aún quedaba entre ellos. Está bien, susurró, apartando la mirada y sintiendo como algo se quebraba dentro de ella. Si tú lo dices. Terminaron el desayuno en un silencio que oprimía a Marta con todo su peso. Andrés se levantó primero, tomó las llaves del coche y se dirigió hacia la puerta. Voy al supermercado, dijo sin mirarla. Hay que comprar cosas para la cena. Marta quiso preguntarle qué pensaba comprar, quiso ofrecer ir con él, quiso agarrarse de cualquier oportunidad de pasar un momento juntos. Pero las palabras se le atoraron, porque sabía que él diría que no. Está bien, murmuró mientras él se ponía la chaqueta y salía sin besarla, como solía hacerlo antes. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el apartamento vacío, y Marta se quedó sola con un silencio que la asustaba y con pensamientos que la inquietaban desde hacía meses. Marta se quedó en medio de la sala, escuchando esa quietud que llenaba su hogar cada vez que Andrés se iba. Era un silencio especial, no calmaba, sino que oprimía, recordándole todo lo que había quedado sin decir en los últimos 6 meses. Se dirigió al sofá y se dejó caer, abrazándose las rodillas, como si eso pudiera protegerla de la sensación creciente de pérdida. De la pérdida de algo esencial que antes los hacía una familia, y no 2 desconocidos bajo un mismo techo. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos la invadieran. 3 años atrás conoció a Andrés en una librería,
él buscaba un regalo para su madre, y ella lo ayudó a elegir. Él había reído tanto cuando Marta le sugirió un libro de poemas románticos, diciendo que su madre era demasiado práctica para esas cosas. Pero al final compró ese libro, y una semana después la invitó a salir. Su romance fue rápido y brillante, como un aguacero de verano imposible de detener. Andrés era atento, tierno, recordaba cada detalle que ella mencionaba, le llevaba café a la cama los fines de semana y la besaba como si fuera lo más valioso que tenía. Se casaron 8 meses después, y Marta estaba segura de que había encontrado a la persona con la que pasaría toda su vida. Pero en los últimos 6 meses todo cambió. Primero de forma sutil, empezó a quedarse más en el trabajo, luego a mirar el teléfono a cada rato, incluso durante la cena. Marta quiso creer que era estrés, cansancio, cualquier cosa excepto lo que su voz interior le susurraba. Miró la foto enmarcada sobre la mesa, su foto de boda. Andrés la abrazaba por la cintura, ambos reían, y en sus ojos había tanto amor que a Marta se le encogía el corazón incluso ahora. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿A dónde se fue ese Andrés que la miraba como si ella fuera su mundo? Se levantó y volvió a la cocina, recogió la mesa y metió los platos en el lavavajillas con movimientos automáticos, mientras su mente seguía dando vueltas a pensamientos cada vez más inquietantes. Recordó las llamadas extrañas de las últimas semanas, varias veces habían llamado al teléfono fijo, y cuando ella contestaba, colgaban. Andrés decía que sería un número equivocado o publicidad, pero había una tensión en su voz que Marta no pudo ignorar. Luego estaban los recibos de tiendas donde ella nunca había estado, restaurantes caros en el centro, joyerías. Cuando le preguntó, Andrés dijo que eran cenas corporativas y un regalo para su madre. Ella le creyó, porque quería creer, porque la verdad era demasiado aterradora. Cerró el lavavajillas y apoyó las manos en la encimera, sintiendo como un nudo de ansiedad crecía dentro de ella. ¿Y si sus peores sospechas eran ciertas? ¿Y si Andrés estaba viendo a otra persona? ¿Y si llevaba meses mintiéndole mientras ella, por miedo, evitaba preguntar lo correcto? Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. No, no podía pensar así ahora. Quizá solo estaba exagerando, quizá todo se debía al cansancio y al estrés. Tal vez solo necesitaban hablar de verdad, sin evasivas. Tomó el teléfono. Andrés se había ido hacía solo 20 minutos. Normalmente volvía del supermercado en 1 hora, hora y media. Tenía tiempo para ordenar sus pensamientos y decidir cómo empezar esa conversación que ambos evitaban. Fue al dormitorio y se sentó al borde de la cama, dejando el teléfono a su lado. La misma quietud inundaba la habitación, aún más pesada, como si anunciara algo que Marta todavía no podía comprender, pero ya sentía en la piel. Su mirada cayó sobre el armario de Andrés, y de pronto le cruzó por la mente un pensamiento fugaz, ¿y si allí había algo que él le estaba ocultando? Marta se avergonzó de inmediato por pensarlo. Nunca había sido de esas esposas que hurgan en las cosas de sus maridos, que leen sus mensajes o revisan sus bolsillos. Ella creía en la confianza, en la honestidad entre los cónyuges. Pero ahora esa confianza se estaba resquebrajando, y no sabía cómo salvarla. Marta se tumbó en la cama, mirando fijamente al techo, y sintió cómo las lágrimas corrían lentamente por sus mejillas. Ni siquiera se dio cuenta de cuando había empezado a llorar, simplemente aparecieron por sí solas, como la manifestación física de todo ese dolor que llevaba demasiado tiempo guardado. Ella amaba a Andrés. A pesar de todo, a pesar de la frialdad y la distancia de los últimos meses, todavía lo amaba. Pero un amor que no es compartido se convierte en un peso imposible de llevar sola. Marta se secó las lágrimas con la mano y respiró hondo. Tenía que mantenerse firme, tenía que ser fuerte. Aquella noche, cuando Andrés regresara, hablaría con él. Le diría todo lo que llevaba dentro, y entonces o encontrarían el camino de vuelta el uno hacia el otro, o... No pudo terminar el pensamiento, porque la alternativa era demasiado dolorosa. De pronto sonó el teléfono, sobresaltándola. Lo tomó y miró la pantalla, un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas así, pero algo dentro de ella, una especie de presentimiento frío, la empujó a responder. «¿Hola?», dijo, intentando que su voz sonara segura, aunque por dentro todo era un nudo apretado. Lo que escuchó a continuación puso su mundo completamente patas arriba. «Buenas tardes», se oyó una voz masculina, serena y oficial, pero con cierta tensión que Marta detectó al instante.
Busco a la señora Marta Reyes. ¿Es usted? Sí, soy yo, respondió Marta, incorporándose y frunciendo el ceño. ¿Quién habla? Mi nombre es Esteban Morales, soy notario. El hombre hizo una breve pausa, como eligiendo sus palabras. Señora Reyes, comprendo que mi llamada pueda parecer extraña, pero necesitaba comunicarme con usted de inmediato. En este momento su esposo, Andrés Reyes, está en mi oficina. El corazón de Marta dio un vuelco. ¿Andrés? ¿En una notaría? Pero si hacía apenas 20 minutos él había salido al supermercado, lo había visto con sus propios ojos, había escuchado el portazo. Disculpe, debe haber algún error, dijo lentamente, intentando mantener la calma, mientras una inquietud creciente empezaba a instalarse en su pecho. Mi esposo no puede estar allí. Acaba de salir a comprar comida. ¿Está usted seguro de que se trata de Andrés Reyes? El notario suspiró, y en ese suspiro Marta sintió algo que le heló la sangre. Señora, estoy completamente seguro, respondió con voz más baja. He verificado todos sus documentos, su identificación. Es su esposo. Pero no es solo eso. Verá. Junto con él ha venido una mujer, y ella. Volvió a hacer una pausa. Ella se presentó como usted. Como Marta Reyes. Marta sintió que la habitación se movía lentamente a su alrededor. Su respiración se aceleró y sus dedos, apretando el teléfono, palidecieron. ¿De qué está hablando? Susurró, su voz sonando distante incluso para ella misma. ¿Qué mujer? No entiendo. Señora Reyes, la interrumpió el notario, y ahora su tono era claramente preocupado. Esa mujer es idéntica a usted. Tiene las mismas facciones, la misma complexión, incluso una voz parecida. Cuando entraron en mi oficina, no noté nada fuera de lo común. Venían a tramitar documentos de transferencia de bienes, el patrimonio que comparten a nombre exclusivo de su esposo. Un procedimiento habitual en casos de divorcio o de reestructuración de propiedades. Pero algo en su comportamiento me puso en alerta. Marta se levantó de la cama, sus piernas temblaban, y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La cabeza le daba vueltas, un zumbido llenaba sus oídos. ¿Qué fue exactamente lo que le extrañó? Preguntó en un susurro, tratando de contener la oleada de pánico que le subía por la garganta. Ella estaba demasiado nerviosa, respondió el notario, hablando más rápido. Miraba constantemente a su esposo, como esperando señales. Cuando le pedía datos básicos, su fecha de nacimiento, su apellido de soltera, la dirección donde creció, dudaba, se atrasaba en contestar. ¿Y su esposo? Él estaba aún más nervioso. Entonces decidí llamar al número de contacto que figura como suyo en nuestros archivos. Solo para confirmar detalles. Y usted respondió. Marta abrió los ojos y vio su reflejo en el espejo frente a ella, pálida, con los ojos muy abiertos de terror. Eso no podía ser real. Tenía que ser un error, un malentendido, una pesadilla. No puede ser, dijo, negando con la cabeza. Andrés salió de aquí hace 20 minutos. Lo vi con mis propios ojos. No pudo llegar a su oficina en ese tiempo. ¿Dónde se encuentra? En la calle Bolívar, en el centro, contestó él. Pero, señora Reyes, ellos llegaron hace aproximadamente una hora. Tenían cita programada para las 10 de la mañana. Marta miró el reloj, las 10:30. Una hora. Una hora antes, Andrés estaba sentado en la cocina, desayunando, mirando su teléfono. ¿Cómo podía estar en dos lugares al mismo tiempo? Es imposible, susurró, rompiéndose en lágrimas que ya no intentaba contener. Está confundido. Tal vez es su hermano. Tiene un hermano y se parecen. Señora, dijo el notario con suavidad. Su esposo no tiene hermanos. Eso figura claramente en los documentos que presentó. Es hijo único. Y, por favor, créame, llevo 20 años como notario, sé reconocer fraudes y suplantaciones. El hombre que está sentado en mi oficina es su esposo. Y la mujer que lo acompaña. Es tan parecida a usted, que si no la hubiera llamado, jamás habría dudado. Marta se cubrió la boca con la mano, tratando de contener un sollozo. Su cuerpo temblaba, las rodillas le fallaban, y se dejó caer lentamente al suelo, apoyándose contra la pared. ¿Pero cómo? Logró decir entre lágrimas. ¿Cómo es posible? ¿Quién es esa mujer?
¿Para qué? No lo sé, admitió el notario. Pero, señora Reyes, debe venir cuanto antes. Los estoy reteniendo con la excusa de revisar documentación adicional, pero no podré hacerlo por mucho tiempo. Si usted realmente no ha autorizado esta transferencia, aquí está ocurriendo algo muy grave. Puede ser un intento de fraude, puede ser otra cosa. No lo sé. Pero usted tiene que estar aquí. Marta sentía, aunque él no podía verla, mientras las lágrimas seguían cayendo, borrando su maquillaje y cayendo al suelo. Iré, susurró con voz quebrada. Salgo ahora mismo. Solo dígame. Dígame la verdad. ¿Andrés sabe que usted me llamó? No, respondió él. Salí a otra sala para hacer esta llamada. Ellos creen que sigo revisando documentos. Pero, señora, por favor, apresúrese. No puedo garantizar que pueda retenerlos por mucho tiempo. Llegaré en media hora. Marta se secó el rostro con una mano temblorosa e intentó ponerse de pie, aferrándose a la pared. Por favor, no los deje ir. No los deje marcharse. Necesito ver esto con mis propios ojos. Haré todo lo posible, prometió él. La esperaré. Colgó la llamada, y Marta se quedó en medio del dormitorio con el teléfono en la mano, mirando al vacío con la vista perdida. Su mundo, que aún media hora antes solo parecía inquieto e infeliz, ahora se había derrumbado por completo, convertido en un caos que ella no alcanzaba a comprender. Andrés. Su marido. En la notaría. Con una mujer que se veía como ella. Era una locura. No podía ser verdad. Pero la voz del notario sonaba demasiado seria, demasiado preocupada como para ser una broma. Marta agarró el bolso, comprobó sin mirar que llevaba los documentos y el teléfono y salió corriendo del piso, sin siquiera cerrar la puerta con llave. Entró casi a trompicones en el ascensor, apretando furiosamente el botón de la planta baja, como si así pudiera hacerlo bajar más rápido. Le temblaban las manos, la respiración se le entrecortaba, y en la cabeza solo resonaba una frase: esto no puede ser verdad, esto no puede ser verdad, esto no puede ser verdad. El ascensor bajaba despacio, dolorosamente despacio, y Marta observaba su reflejo en las paredes espejadas de la cabina. El rostro pálido, la máscara de rímel corrido bajo los ojos, los labios que mordía con tanta fuerza que sentía el sabor metálico de la sangre. Parecía un fantasma de sí misma. Al salir del portal, miró a su alrededor buscando un taxi, con la mirada saltando de un lado a otro de la calle. No había coches. Ni uno solo. Marta sacó el teléfono con los dedos temblorosos y abrió la aplicación para pedir un taxi, pero las manos no le respondían, se equivocaba de botones, y le hicieron falta 3 intentos para introducir la dirección. Mientras esperaba la confirmación del pedido, sus ojos se clavaron en el contacto de Andrés en la lista de números. Tenía que llamarlo. Tenía que oír su voz, preguntarle dónde estaba, qué estaba pasando. Quizá todo era un malentendido absurdo, quizá el notario se había confundido, quizá. Marta pulsó el botón de llamada, se llevó el teléfono al oído y escuchó los tonos largos. 1, 2, 3. Cada tono retumbaba en su pecho como un martillazo. 4, 5. El abonado no está disponible o fuera del área de cobertura, dijo la locución automática, y Marta sintió que algo dentro de ella se daba la vuelta definitivamente. Él no contestaba. Andrés nunca apagaba el teléfono. Nunca. Ni siquiera cuando discutían, ni cuando estaba enfadado, siempre estaba localizable. Volvió a llamar. Otra vez tonos. Otra vez la grabación. Andrés, por favor, susurró en el vacío, sabiendo que él no la oiría. Por favor, contesta. Dime que es un error. Dime lo que sea. Pero el teléfono guardaba silencio. Por fin llegó el taxi, un coche viejo con los asientos desgastados. Marta prácticamente se lanzó al asiento trasero y dijo la dirección tan deprisa que el conductor le pidió que la repitiera. Calle Bolívar, la notaría, repitió ella, esforzándose por articular mejor, aunque la lengua parecía no obedecerle. Por favor, lo más rápido que pueda. Es muy urgente. El conductor, un hombre mayor de bigote canoso, la miró por el retrovisor y en sus ojos se reflejó un atisbo de compasión. Está bien, señora, dijo en voz baja. Haré lo que pueda.
El coche arrancó, y Marta se hundió en el asiento, abrazándose a sí misma, como si intentara mantenerse unida por fuera para no desmoronarse por dentro. Por la ventanilla pasaban las calles conocidas de su barrio, las tiendas donde compraba comida, las cafeterías donde a veces desayunaban con Andrés los domingos. Toda aquella vida normal y habitual ahora parecía un decorado detrás del cual se escondía algo monstruoso. Marta intentó llamar a Andrés otra vez. De nuevo, no contestó. Sus pensamientos se agitaban sin rumbo, buscando alguna explicación a lo que estaba ocurriendo. Una mujer que se ve como ella. ¿Cómo podía ser posible? No tenía hermanas, ni siquiera primas lejanas con las que tuviera trato. Su madre había muerto cuando Marta tenía solo 5 años, y apenas guardaba recuerdos de ella. Su padre la crió solo y también murió hace 3 años, justo antes de su boda con Andrés. ¿Y si era alguna actriz contratada? ¿Y si Andrés había pagado a alguien para hacerse pasar por ella y transferirle los bienes? ¿Pero para qué? ¿Para qué le serviría algo así? Si quería divorciarse, podría habérselo dicho. Sí, dolería, pero no sería tan retorcido ni tan cruel. En su mente aparecieron todas las rarezas de los últimos meses, las llamadas silenciosas, los recibos de tiendas, su distanciamiento constante, las horas pegado al teléfono. Ahora todo empezaba a encajar en un cuadro terrorífico que Marta aún no alcanzaba a ver completo, pero que ya temía contemplar. Señora, ¿se encuentra bien? La voz preocupada del conductor la sacó de sus pensamientos y Marta se dio cuenta de que estaba llorando, y bastante fuerte. Sí, murmuró, secándose las lágrimas con la mano. Lo siento. Estoy bien. Pero era mentira. Estaba muy lejos de estar bien. El coche zigzagueaba entre las calles, y a Marta le parecía que el conductor iba deliberadamente despacio, aunque sabía que era solo su percepción deformada por el pánico. Cada semáforo en rojo era una eternidad, cada giro, un infinito. Miró la pantalla del móvil, solo habían pasado 10 minutos desde la llamada del notario, pero a ella le parecía que había transcurrido una vida entera. Sus dedos marcaron de nuevo el número de Andrés. Y otra vez, la grabación. Marta cerró los ojos y apoyó la frente contra el cristal frío de la ventanilla. Le vinieron a la mente fragmentos de conversaciones de las últimas semanas. Andrés preguntándole por los documentos del piso, donde los guardaban, donde estaba el acta de matrimonio. Ella se había extrañado entonces, y él respondió con desgana que solo quería ordenar los papeles, tener todo en carpetas. Ella le creyó. Dios, qué ingenua había sido. O aquella vez, hacía 2 semanas, cuando le pidió que firmara unos formularios. Dijo que eran para Hacienda, meros trámites. Ella ni siquiera los leyó, solo puso su firma. ¿Y si eran justamente los documentos para la transferencia de bienes? Marta abrió los ojos y agarró el bolso, rebuscando dentro a toda prisa. ¿Dónde estaba su copia del acta de matrimonio? ¿Y los papeles del piso? Siempre los guardaba en casa, en el cajón del escritorio. ¿Pero cuándo fue la última vez que comprobó que seguían allí? Señora, ya casi llegamos, dijo el conductor, y Marta levantó la cabeza. Por la ventanilla ya se veía el centro de la ciudad, los edificios antiguos con sus pesadas fachadas de piedra. La calle Bolívar era una de las más conocidas, llena de bancos, bufetes de abogados, notarías. Es aquí, el conductor detuvo el coche frente a un edificio de 3 plantas con una placa en la fachada que decía Notaría Esteban Morales. Marta le tendió el dinero sin esperar el cambio, abrió la puerta y salió al trote a la acera. Sentía las piernas de algodón, el corazón golpeando con tanta fuerza que parecía querer salírsele del pecho. Se quedó frente a la entrada del edificio, mirando la puerta de madera maciza. Detrás de esa puerta estaba Andrés. Su marido. Con una mujer que se veía como ella. Marta respiró hondo, tratando de controlar el temblor de sus manos, se secó las últimas lágrimas y empujó la puerta. Dentro la recibió el frescor del aire acondicionado y un silencio apenas roto por el tic-tac de un reloj antiguo en la pared. Tras el mostrador de recepción estaba sentada una joven, que levantó la vista hacia Marta. Buenos días, yo. Empezó Marta, pero la voz le tembló. Me llamó el señor Morales. Soy Marta Reyes. La recepcionista la miró con abierto asombro, y en su mirada Marta leyó algo que la heló por completo. La mujer se levantó y dijo en voz baja, pase, por favor. La está esperando. Segundo despacho a la derecha.
Marta asintió y avanzó por el pasillo, sintiendo que cada paso le costaba un esfuerzo enorme. Su mano se posó sobre el frío pomo de la puerta del despacho, y se quedó inmóvil un instante. ¿Qué iba a haber detrás de esa puerta? ¿Qué verdad tendría que afrontar? Reuniendo las últimas migajas de valor, Marta abrió la puerta. Entró en el despacho y vio a un hombre de unos 50 años que se levantó de la mesa para recibirla. Esteban Morales era alto, con el cabello entrecano y unos ojos castaños atentos, en los que se leía una preocupación genuina. Miró a Marta como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro, y en esa mirada había algo que la hizo aferrar el bolso con aún más fuerza. Señora Reyes, dijo en voz baja, acercándose y señalándole el sillón frente a su mesa. Gracias por venir tan rápido. Por favor, tome asiento. Marta se dejó caer en el sillón, sintiendo como las piernas casi no la sostenían. Miró al notario y vio que él la examinaba con la misma atención de segundos atrás. ¿Ellos están aquí?, susurró, con la voz ronca, como si llevara horas sin hablar. Andrés y esa mujer. Esteban asintió y se sentó en el borde de la mesa frente a ella, no detrás, un gesto que indicaba que quería estar a su nivel, no actuar como una autoridad distante. Están en el despacho de al lado, explicó bajando aún más la voz. Les dije que debía revisar unos documentos en el archivo y que eso me tomaría unos 30 minutos. Su marido está algo nervioso, pero todavía no sospecha que yo la llamé. Marta cerró los ojos intentando contener la ola de náusea que le subía por la garganta. Andrés estaba allí. Su marido, con quien había compartido la cama durante 3 años, que le juró amor, que le prometió estar siempre a su lado. Estaba en la habitación contigua con una mujer que pretendía ser ella. Cuéntemelo, pidió, abriendo los ojos y mirando al notario con desesperación. Dígame todo desde el principio. ¿Cómo llegaron? ¿Qué dijeron? ¿Cómo? ¿Cómo era ella? Esteban suspiró y entrelazó las manos, como si necesitara ordenarse. Llegaron exactamente a las 10 en punto, tal como estaba en mi agenda, empezó despacio. Su marido llamó hace 3 días. Dijo que necesitaban transferir la propiedad conjunta a su nombre. No es raro. A veces los cónyuges lo hacen por razones prácticas, gestión financiera o temas fiscales. Les di cita y les pedí que trajeran toda la documentación. Se levantó, caminó a la mesa, tomó una carpeta y volvió hacia Marta. Cuando entraron, me llamó la atención la mujer, continuó abriendo la carpeta. Era de su misma estatura, con el mismo tono de cabello oscuro recogido en una coleta, igual que usted ahora. Sus rasgos. Hizo una pausa, observándola nuevamente. Señora, se parece muchísimo a usted. No es idéntica si se mira con atención, la nariz un poco más fina, los ojos un poco más separados. Pero a primera vista, sobre todo si uno no la conoce, es muy difícil notar la diferencia. A Marta le costaba cada vez más respirar. Una mujer que se parecía a ella. ¿Cómo podía ser posible? Se sentaron frente a mí, Esteban señaló 2 sillas a su mesa. Empecé a llenar la documentación, a hacer las preguntas habituales. Y ahí sentí que algo no estaba bien. Su marido estaba muy tenso, le temblaban las manos al darme los documentos. Miraba constantemente a la mujer, como buscando asegurarse de que ella actuaba según lo previsto. ¿Y ella?, susurró Marta. ¿Cómo se comportaba? Intentaba aparentar calma, respondió el notario. Pero cuando le pregunté su apellido de soltera, dudó, me miró y luego miró a su marido antes de responder. Después pregunté su fecha de nacimiento, lo mismo, una pausa, una mirada a Andrés. Empecé a sospechar que había algo turbio. Sacó algunos documentos de la carpeta y los colocó frente a Marta. Este es el documento de identidad que me mostró, dijo señalando la tarjeta plastificada. A simple vista parece auténtico, su nombre, la foto de la mujer que se le parece. Pero cuando lo revisé con más detalle, noté que el material es demasiado nuevo, demasiado limpio, como recién fabricado. Y las marcas de seguridad. Están, pero no exactamente como deberían. Marta tomó el documento con manos temblorosas. La mujer en la foto se parecía a ella. Pero no era ella. Era como mirarse en un espejo deformante, familiar, pero extraño. Decidí comprobarlo, continuó Esteban. Le pregunté dónde había nacido. Respondió el nombre de la ciudad que figura en el documento.
Pero cuando le pedí describir algo de ese lugar, el barrio, algún detalle, se desorientó. Empezó a decir vaguedades sobre una plaza central, sobre una iglesia. Su marido intentó intervenir, dijo que tenían prisa, que tenían otra cita. Pero insistí en seguir. Marta dejó el documento en la mesa, ya no podía mirarlo. Y entonces me llamó a mí, completó ella. Sí, asintió Esteban. Les dije que debía revisar algo en el archivo, salí y llamé al número de contacto registrado como suyo. Cuando usted contestó, noté la diferencia enseguida. Su voz se parece, pero no es la misma. Otra entonación, otra forma de hablar. Y supe que mis sospechas eran correctas. Marta se abrazó a sí misma, intentando entrar en calor aunque la sala estaba templada. Todo su cuerpo temblaba. No entiendo, susurró, mirándolo como si él pudiera darle respuestas imposibles. No entiendo para qué todo esto. Si Andrés quería divorciarse, si quería quedarse con los bienes, podía haber. Podríamos haberlo resuelto como personas. ¿Por qué esta suplantación? ¿Por qué esta mentira? ¿Quién es esa mujer? El rostro de Esteban se suavizó con una compasión que casi dolía. Señora Reyes, dijo con delicadeza. No sé qué planean, pero por mi experiencia, cuando alguien llega a montar un engaño así, es porque quiere obtener algo sin su consentimiento. Si él le hubiera pedido transferir los bienes, usted podría negarse, podría exigir una división justa. En cambio, si yo hubiera firmado sin sospechar, él obtendría todo. Y usted se quedaría sin nada. Marta sintió como algo caliente y salvaje subía desde su pecho, una mezcla de dolor, ira, traición. 3 años, exhaló, y había tanta herida en su voz que Esteban desvió la mirada. 3 años fui su esposa. Lo amaba. Confiaba en él. Le preparaba el desayuno, cuidaba de él cuando enfermaba, lo apoyaba cuando tenía problemas en el trabajo. ¿Y así me paga? Lo siento mucho, dijo el notario, casi en un susurro. Lamento profundamente que haya tenido que enterarse de esto así. Marta se secó las lágrimas que volvían a brotar y enderezó la espalda. Tenía que tomar el control. Tenía que ser fuerte. No era momento de quebrarse. Quiero verlos, dijo con firmeza, aunque por dentro todo era miedo. Quiero mirar a Andrés a los ojos y escuchar lo que tiene que decir. Quiero ver a esa mujer y entender quién es. Esteban asintió y se puso de pie. ¿Está preparada? Preguntó. Porque lo que está a punto de ver y escuchar puede ser muy doloroso. Marta también se levantó, apretando el bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Nunca voy a estar preparada para esto, respondió ella, y en su voz resonó una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Pero tengo que saber la verdad. Por terrible que sea. El notario se dirigió a la puerta del despacho contiguo y posó la mano sobre el pomo, volviéndose hacia Marta. Entonces venga conmigo, dijo. Ellos la esperan. Y Marta, reuniendo los últimos restos de valentía, dio un paso adelante, hacia la verdad que estaba a punto de romper su vida en pedazos. Esteban abrió la puerta, y Marta cruzó el umbral, sintiendo como el corazón le golpeaba tan alto en el pecho que casi le impedía respirar. Lo primero que vio fue a Andrés, estaba sentado en un sillón junto a la ventana, jugueteando nervioso con el móvil en las manos. Cuando la puerta se abrió, alzó la cabeza. Sus miradas se encontraron, y Marta vio como el rostro de su marido se quedaba mortalmente pálido, como si toda la sangre lo hubiera abandonado de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par, la boca se entreabrió, el móvil se deslizó de sus dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. Se quedó petrificado, incapaz de moverse siquiera, y en su cara había un horror tan genuino que Marta entendió, él realmente no esperaba verla allí. Marta. Susurró, y en una sola palabra había miedo, culpa y pánico. ¿Qué? ¿Cómo? Pero Marta ya no lo miraba a él. Su mirada se desplazó hacia la mujer que estaba sentada a su lado, y entonces el mundo se detuvo. La mujer la miraba con el mismo asombro con el que Marta la miraba a ella. Ambas se quedaron inmóviles, observándose como si estuvieran mirando en un espejo ligeramente distorsionado, pero espantosamente reconocible. El mismo cabello oscuro recogido en una coleta baja. Los mismos ojos castaños de largas pestañas. El mismo óvalo del rostro, los mismos pómulos altos, la misma forma de los labios.
Incluso un lunar en la mejilla izquierda, casi en el mismo lugar que el de Marta, apenas un poco más arriba. La mujer llevaba un vestido beige sencillo, y sus manos, aferradas a un bolso, temblaban tanto como las de Marta. «Dios mío», susurró la mujer, y su voz era realmente parecida a la de Marta, aunque un poco más grave, un toque más ronca. «Esto no puede ser real». Marta se quedó paralizada, sintiendo oleadas de calor y frío recorrerle el cuerpo. Miraba a aquella mujer y veía una versión de sí misma, ella, pero otra, una ella sacada de alguna realidad paralela. «¿Quién eres?», logró decir Marta, su voz sonando extraña, ajena. «¿Quién eres tú?». La mujer se levantó, dando un paso hacia ella, y Marta retrocedió instintivamente. Esteban le puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo y calma. «Me llamo Rosa», dijo la mujer, con lágrimas en la voz. «Rosa Vargas». Yo no sabía nada. Le juro que no tenía idea de que usted existía». «Rosa, cállate», soltó Andrés, poniéndose de pie de golpe. Pero ya no había seguridad en su voz, solo la desesperación de un hombre cuyo castillo de mentiras se desplomaba. «No digas nada hasta que». «¿Hasta qué, Andrés?». Marta se volvió hacia él, y en sus ojos ardió tal furia que él dio un paso atrás. «¿Hasta qué inventes otra mentira? ¿Hasta qué encuentres cómo salir de esto? ¿Tienes idea de lo que estoy sintiendo ahora? ¿Eres capaz de entenderlo?». Andrés se pasó la mano por la cara, y Marta vio que también le temblaban las manos. «Marta, puedo explicarlo», dijo, avanzando un paso hacia ella. Ella levantó la mano, deteniéndolo. «No te acerques a mí», su voz era baja, pero con una frialdad tan cortante que Andrés se detuvo en el acto. «Ni lo pienses. No quiero que te acerques. Ni siquiera quiero que respires en mi dirección». Luego miró de nuevo a Rosa, que estaba de pie con los brazos rodeándole el cuerpo, llorando. «Explíqueme», pidió Marta, luchando por mantener un mínimo de control mientras un huracán rugía dentro de ella. «Explíqueme quién es usted y por qué se parece tanto a mí. ¿Es una broma? ¿Un juego?». Rosa negó con la cabeza, secándose las lágrimas con una mano temblorosa. «No», susurró. «No es un juego. Yo estaba buscando. He buscado a mi familia toda mi vida. Mi madre murió hace 2 años, y antes de morir me contó que tenía una hermana. Una hermana mayor, con la que perdió el contacto hace muchos años, cuando su familia se desintegró». Marta sintió que las piernas le fallaban, y Esteban acercó una silla, ayudándola a sentarse. Ella dejó caer su cuerpo en el asiento sin apartar los ojos de Rosa. «¿Qué está diciendo?», susurró. «¿Qué hermana?». Rosa sacó una fotografía arrugada de su bolso y se la tendió, con ambas manos temblorosas. «Esta es mi madre», dijo suavemente. «Se llamaba Estela Vargas. Antes de casarse era Estela Mendoza». Marta tomó la foto, y sintió el vuelco en su interior. En la imagen descolorida había una joven de unos 25 años. Un rostro demasiado familiar. Marta lo había visto antes, en la única foto que tenía de su propia madre, la única que su padre conservaba. «Mi madre se llamaba Carolina Mendoza», dijo Marta, con voz temblorosa. «Murió cuando yo tenía 5 años. Mi padre nunca me habló de su familia. Decía que no le quedaba nadie». Rosa se dejó caer en la silla frente a ella, y ambas se quedaron mirándose con el mismo asombro del primer instante. «Entonces, somos», empezó Rosa. «Primas hermanas», concluyó Marta, y las palabras sonaron surrealistas, imposibles, pero verdaderas. Se quedaron así, 2 mujeres unidas por la sangre sin saberlo, encontrándose por primera vez en circunstancias terribles. «Yo no lo sabía», repitió Rosa, con un dolor tan sincero que Marta casi le creyó. «Le juro que no sabía que Carolina tenía una hija. Mi madre nunca me lo dijo. Solo me contó que perdió el contacto con su hermana cuando ambas tenían 20 años y que nunca supo que fue de ella». Entonces Marta volvió la mirada hacia Andrés, que estaba de pie junto a la ventana, la cabeza inclinada, evitando su mirada. «Tú sí lo sabías», dijo Marta. No era una pregunta. Era una acusación. «Lo sabías. Cuando la conociste, viste que se parecía a mí. Y decidiste aprovecharlo». Andrés levantó la cabeza, tenía los ojos llenos de lágrimas, pero Marta no sintió ni una chispa de compasión.
Marta, por favor, empezó, con la voz rota. Yo no quería que terminara así. Conocí a Rosa por casualidad, hace 2 meses, en una cafetería. Me pidió una dirección, empezamos a hablar. Cuando vi su cara, me quedé helado. Era tan parecida a ti. Y en vez de decírmelo, en vez de ayudar a reunirnos, dijo Marta, cada palabra más baja pero más afilada. Decidiste jugar sucio. Empezaste a verla, ¿no es así? Le mentiste a ella, me mentiste a mí. ¿Tejiste esta red de engaños para qué? ¿Para quitarme todo lo que teníamos? Andrés dio un paso hacia ella, extendiendo las manos en un gesto suplicante. Me enamoré de ella, confesó, como si aquello pudiera justificar algo. Sé cómo suena, sé que soy un monstruo. Pero cuando conocí a Rosa, cuando empezamos a hablar, sentí algo que no sentía desde hacía mucho. Ella era tan viva, tan abierta. ¿Y nosotros? Tú y yo. Hacía mucho que éramos 2 extraños, Marta. Tú también lo sentías. Marta se puso de pie y todo su cuerpo temblaba de rabia. No te atrevas, Siseo. No te atrevas a echarme la culpa a mí. Sí, los últimos meses entre nosotros no fueron perfectos, pero ¿sabes por qué? Porque tú te alejaste, porque mentiste, porque me engañabas. Y en lugar de hablar conmigo, de decirme la verdad, decidiste robarme. Se volvió hacia Rosa, que estaba sentada con el rostro hundido entre las manos. ¿Y usted? Marta apenas lograba contenerse para no gritar. ¿Sabía que él estaba casado? Rosa levantó la cabeza, con el rostro cubierto de lágrimas. No, susurró. Me dijo que estaba divorciado. Que había tenido un matrimonio infeliz que terminó hace 1 año. Le creí. Yo estaba tan sola, llevaba tanto tiempo buscando algún lazo, a alguien que me fuera cercano. Y Andrés fue amable conmigo, atento, él. Él le mintió, terminó Marta por ella. Igual que me mintió a mí. Las 2 fuimos sus víctimas. El silencio cayó sobre el despacho, denso y doloroso. Esteban estaba junto a la puerta, observando la escena con una tristeza llena de compasión. Marta miraba a Andrés y no reconocía al hombre con el que se había casado 3 años atrás. Delante de ella solo había un desconocido, un hombre débil y miserable que había intentado engañar a 2 mujeres a la vez por interés propio. Quiero saberlo todo, dijo con frialdad. Cada detalle. Y me lo vas a contar todo, Andrés. O llamo a la policía ahora mismo. Andrés se dejó caer en el sillón, como si las piernas ya no lo sostuvieran, y se cubrió el rostro con las manos. Se quedó así unos segundos, inmóvil, con los hombros sacudidos por temblores. Cuando por fin levantó la cabeza, la cara le brillaba de lágrimas, pero Marta no sentía hacia él nada más que una helada furia. Todo empezó hace 2 meses, comenzó, con la voz apagada, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Entré en una cafetería cerca del trabajo, la misma donde antes solíamos ir tú y yo. En la mesa de al lado se sentó una chica y yo la miré por casualidad. Y me quedé paralizado. Porque por un segundo pensé que eras tú. Incluso estuve a punto de acercarme, pero luego me fijé bien y vi que no eras tú, aunque el parecido era impresionante. Miró a Rosa, y en su mirada había algo que hizo que Marta sintiera otra oleada de náusea. Se dio cuenta de que la miraba, me sonrió, siguió Andrés, con una dulzura en la voz que Marta no le oía desde hacía mucho. Me preguntó cómo llegar a la terminal de autobuses. Nos pusimos a hablar. Le pregunté de dónde era, qué hacía en la ciudad. Me contó que venía de Santa Rosa, que estaba intentando encontrar a los familiares de su madre, que casi no le quedaba dinero. Era tan abierta, hablaba de sí misma con tanta sinceridad. Marta apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Y aprovechaste la situación, escupió. Pensaste que, como se parecía a mí y necesitaba ayuda, era una oportunidad perfecta para ti. No, Andrés negó con la cabeza, y las lágrimas volvieron a correrle por las mejillas. Al principio de verdad solo quería ayudarla. Le propuse alojarse en un hotel cercano, incluso pagué los primeros 3 días. Le di mi número, le dije que si necesitaba ayuda con la búsqueda, podía llamarme. Pensé que todo acabaría ahí. Guardó silencio un momento, pasándose las manos por la cara, como si buscara fuerzas para seguir. Pero me llamó al día siguiente, su voz bajó aún más.
Dijo que había encontrado en el archivo alguna información sobre la familia Mendoza, pero que no entendía bien los documentos. Me pidió ayuda. Fuimos juntos a los archivos, a las direcciones antiguas. Me hablaba de su vida, de cómo su madre estuvo enferma, de cómo apenas les alcanzaba para vivir, de cómo se quedó completamente sola tras la muerte de su madre. Y yo empecé a sentir algo por ella. Rosa lo miraba como si lo viera por primera vez. En sus ojos había repulsión mezclada con dolor. Todo ese tiempo me decías que tú también estabas solo, susurró, con la voz temblorosa. Que tu esposa había muerto hacía 3 años, de una enfermedad, que aún no te recuperabas de la pérdida. Me enseñabas fotos en el móvil, fotos viejas de una mujer, y decías que era ella. Yo sentía pena por ti, Andrés. Pensaba que éramos 2 personas solas que se habían encontrado. Marta sintió que algo dentro de ella se desgarraba. Él le había dicho a Rosa que ella estaba muerta. Que Marta ya no existía. La había matado en sus mentiras para ganarse la confianza de otra mujer. Sigue, ordenó con frialdad. ¿Cuándo te diste cuenta de que ella era mi pariente? Andrés tragó saliva, y Marta vio cómo se tensaba su mandíbula. Más o menos a la semana, respondió en voz baja. Rosa me enseñó los papeles de su madre, fotos antiguas. Y en una de ellas vi a su madre con otra mujer. Rosa dijo que era su tía Carolina, con la que perdieron el contacto. Y yo reconocí la foto. Porque la había visto en tu casa. La misma que guardas en la cajita con tus cosas de familia. Marta cerró los ojos, intentando contener la nueva oleada de dolor. Él lo sabía. Lo sabía desde el principio. Rosa era su prima, la única familia que le quedaba. Y no le dijo nada. Le robó la oportunidad de descubrir que no estaba sola en el mundo. ¿Qué sentiste en ese momento? Preguntó, abriendo los ojos y mirándolo con tanta rabia que él apartó la vista. Cuando entendiste que podías usarla. Que mi propia familia, a la que nunca había conocido, podía convertirse en un instrumento para robarme. No pensé en eso de inmediato. Andrés hablaba más rápido, como si tratara de justificarse. Al principio solo me enamoré de Rosa. De verdad. Tú y yo, Marta, llevábamos mucho tiempo siendo infelices. Lo sabes. Entre nosotros no quedaba nada, solo costumbre y vacío. Ni se te ocurra, gruñó Marta. Ni se te ocurra justificar tu engaño con el hecho de que teníamos problemas. Todas las parejas los tienen. La gente normal habla de ello, intenta arreglar las cosas, no se pone a tejer intrigas a escondidas. Esteban, que hasta entonces había escuchado en silencio, carraspeó. Señor Reyes, dijo con severidad. Le aconsejo que diga únicamente la verdad. Porque aquí no se trata solo de un divorcio. Estamos hablando de un posible fraude con bienes. Eso es un delito penal. Andrés se puso aún más pálido y asintió, aferrándose a los reposabrazos del sillón. La idea se me ocurrió hace 3 semanas, dijo al fin, con una voz en la que solo quedaba cansancio. Rosa y yo ya estábamos juntos, y me di cuenta de que quería estar con ella, no contigo, Marta. Pero si simplemente hubiera pedido el divorcio, tendríamos que repartirlo todo a medias. El piso, el coche, los ahorros. Todo habría que dividirlo. Y yo no quería eso. Quería empezar una vida nueva con Rosa, pero para eso necesitaba dinero. Marta lo escuchaba, y con cada palabra le costaba más respirar. Toda su vida en común, 3 años de matrimonio, no significaban nada para él. Estaba dispuesto a robarle, a sacarla de su vida como si fuera un objeto inútil. Pensé que, si Rosa se parecía tanto a ti, siguió Andrés, sin levantar la mirada, podía aprovecharlo. Hacer documentos falsos a su nombre, ir a un notario y transferir todo el patrimonio a mí solo. Luego divorciarme de ti y tú no recibirías nada, porque en los papeles ya no tendríamos bienes en común. ¿Y se lo contaste a Rosa? Marta miró a la otra mujer. ¿Sabía ella del plan? Rosa negó con la cabeza tan fuerte que varios mechones se soltaron de la coleta. No, su voz estaba llena de desesperación. Se lo juro, no sabía nada. Andrés me dijo hace una semana que tenía una propiedad que quería reorganizar, que era solo un trámite. Me pidió que lo ayudara, que solo tendría que firmar unos papeles.
Le pregunté por qué necesitaba mi firma, y me dijo que era por unas deducciones de impuestos, que así sería más fácil. Yo no entendía esas cosas legales, simplemente confié en él. Ella miró a Andrés, y en su mirada había tanto dolor y traición que Marta casi sintió lástima por ella. Me dijiste que había que hacer documentos a mi nombre para gestionar esa propiedad, continuó Rosa, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Me llevaste con un hombre que me hizo una identificación. Pensé que era normal, que a veces se hacía así. Tú me aseguraste que era legal, que solo aceleraba el proceso. Y esta mañana dijiste que íbamos al notario para firmar los últimos papeles y que después podríamos empezar una nueva vida juntos. Marta miró a Rosa y entendió que decía la verdad. Esa mujer era igual de víctima que ella. Quizá incluso más, porque Rosa estaba completamente sola, buscando desesperadamente a su familia y aferrándose al primer gesto de bondad. Nos usó a las dos, dijo Marta en voz baja, y en su tono se filtró el dolor que tanto había contenido. A mí, porque yo era su esposa y confiaba en él. A usted, porque estaba sola y necesitaba apoyo. Rosa asintió, hundiendo el rostro entre las manos, llorando con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Andrés seguía sentado, con la cabeza gacha, y sus lágrimas caían al suelo. Pero Marta no sentía por él nada más que repulsión. Quiero que te vayas de nuestro apartamento, dijo, con una voz firme como el acero. Hoy mismo. Recoge tus cosas y lárgate. Y no vuelvas a acercarte a mí. Se volvió hacia Esteban. ¿Qué hay que hacer para que estos documentos no se validen? Ya no tienen validez, respondió el notario. No puse mi sello ni mi firma, y sin eso no son más que papel. Pero le recomendaría acudir a la policía. Lo que hizo su marido es un intento de fraude. Marta miró a Andrés, que alzó la vista suplicante, con los ojos llenos de miedo. Marta, por favor, susurró. No llames a la policía. Me iré, no reclamaré nada. Solo. No me destruyas la vida del todo. Marta lo observó un largo rato, sopesando. Parte de ella quería verlo esposado, pagar por todo. Pero otra parte solo quería que desapareciera, que dejara de existir en su vida. Lo pensaré, dijo al fin. Pero ahora lárgate. No quiero verte más. Andrés se levantó. Por un instante pareció que iba a decir algo más, pero solo bajó la cabeza y salió del despacho, cerrando la puerta tras él. Y Marta se quedó a solas con Rosa, la mujer que era su sangre, su familia, pero a la que había conocido en las circunstancias más terribles. El silencio llenó el despacho, apenas roto por los sollozos de Rosa. El notario se apartó discretamente hacia la ventana, dándoles espacio. Marta se dejó caer en el sillón y se cubrió el rostro con las manos, permitiéndose al fin sentir todo el dolor que había contenido hasta entonces. Durante 3 años había creído que eran una familia, que su matrimonio tenía futuro, pero él estaba dispuesto a traicionarla a la primera oportunidad y quitarle todo. ¡Qué ciega he sido! Susurró, y las lágrimas se filtraron entre sus dedos. ¿Cómo no pude verlo? Rosa levantó la cabeza, su rostro estaba empapado en lágrimas. Me siento tan culpable. Dijo con la voz quebrada. Sé que no sabía de usted, pero eso no lo hace más fácil. Lo ayudé, aunque sin querer. Me enamoré del esposo de otra mujer, aunque pensaba que él era libre. Marta alzó la mirada y observó a Rosa entre lágrimas. ¿De verdad no sabía que estaba casado? Se lo juro, Rosa extendió una mano, pero se detuvo a medio camino. Jamás habría aceptado algo así. He soñado toda mi vida con tener una familia, con conocer a mis parientes. Y él me habló de su esposa fallecida, me mostró fotos, me dijo que aún sufría por su pérdida. Le creí cada palabra. Marta recordó que Andrés le había dicho a Rosa que ella estaba muerta. La había borrado de su vida para seducir a otra mujer. Te dijo que yo había muerto hace 3 años, susurró Marta, con cada palabra clavándose como un puñal. Rosa rompió a llorar de nuevo, apoyando la frente en la mesa. Perdóneme. Fui una idiota. Debí preguntar más, comprobar sus palabras. Pero estaba tan sola, tan desesperada porque alguien me quisiera, que confié en él sin pensar. Marta la miró y, de repente, sintió que veía una versión de sí misma en otro camino de la vida. Rosa había crecido sin padre, había perdido a su madre, había quedado completamente sola, buscando desesperadamente algún vínculo con este mundo.
Hábleme de su madre, pidió Marta suavemente. Rosa se secó las lágrimas con una mano temblorosa y respiró hondo. Se llamaba Estela. Trabajaba de costurera en Santa Rosa. Vivíamos juntas, no conocía a mi padre. Mi madre nunca hablaba de su familia. Solo antes de morir me confesó que tenía una hermana mayor, Carolina. Que se pelearon por un hombre cuando tenían unos 20 años y nunca volvieron a verse. Mi madre lo lamentó toda la vida. Quería encontrarla, pedirle perdón, pero no sabía dónde buscar. Me suplicó que intentara encontrar a Carolina para decirle que la perdonaba y la quiso hasta el último día. Marta cerró los ojos, sintiendo otra ola de lágrimas. 2 hermanas que se habían perdido por una tontería. 2 vidas separadas para siempre. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años, susurró Marta. Apenas la recuerdo. Mi padre no le gustaba hablar de ella. Me crió solo. Y murió hace 3 años, justo antes de mi boda. Entonces las 2 nos quedamos solas, susurró Rosa. Y las 2 encontramos a Andrés. Quien se aprovechó de nosotras. Marta sintió. Él es muy buen manipulador. Sabe encontrar puntos débiles y explotarlos. Conmigo jugó con mi soledad después de la muerte de mi padre, con usted. Con lo mismo. El notario volvió a acercarse y colocó una caja de pañuelos sobre la mesa. Necesito saber qué planean hacer, dijo con suavidad. ¿Acudir a la policía o no? Marta miró a Rosa. No quiero que tú sufras. No tienes culpa. Pero Andrés debe responder por lo que hizo. Rosa asintió, limpiándose la nariz. Estoy dispuesta a declarar. Contaré todo lo que sé. Mostraré nuestros mensajes. No puede irse de esto sin consecuencias. Marta sintió algo parecido al alivio. Miró a Rosa y comprendió que no quería perderla. ¿Tiene dónde quedarse? Preguntó Marta suavemente. Rosa bajó la mirada. En un pequeño hostal en las afueras. Es barato, pero casi no me queda dinero. Pensé que Andrés me ayudaría, pero ahora. Marta respiró hondo. Puedes quedarte conmigo un tiempo, hasta que encuentres trabajo y te estabilices. Sé que suena extraño, pero eres mi familia. La única pariente que tengo. Y no quiero que, por culpa de ese desgraciado, perdamos la oportunidad de conocernos. Rosa la miró, y nuevas lágrimas rodaron por su rostro, aunque ahora eran lágrimas de gratitud. ¿Hablas en serio? ¿Después de todo lo que pasó? Tú no tienes culpa de lo ocurrido. Las 2 fuimos víctimas de la misma persona. Y quizá, de esta pesadilla pueda salir algo bueno, que al fin nos conozcamos, como debió haber sido hace muchos años, si nuestras madres no se hubieran peleado. Rosa se levantó y abrazó a Marta. Marta se quedó inmóvil un segundo, luego la abrazó también, sintiendo como el cuerpo de Rosa temblaba por los sollozos. Permanecieron así, 2 mujeres parecidas entre sí, llorando ambas, de dolor, de alivio, de la extraña sensación de no estar solas. Salieron juntas de la notaría, y Marta sintió un vacío extraño, como si su vida anterior hubiera quedado detrás de esa puerta. El notario prometió preparar todos los documentos necesarios para presentar una denuncia si decidían acudir a la policía, y les pidió ponerse en contacto con él en los próximos días. En la calle hacía calor, el sol caía implacable. Marta se detuvo en la acera, sin saber hacia dónde caminar. Rosa estaba a su lado, nerviosa, jugueteando con el asa de su bolso viejo, también sin atreverse a dar el primer paso. Vamos a mi casa, dijo Marta mientras pedía un taxi desde su teléfono. Tenemos que hablar tranquilamente de todo esto. En el coche guardaron silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Marta miraba por la ventana, pensando que al volver a casa aún encontraría las cosas de Andrés allí, su ropa en el armario, su cepillo en el baño. Tendría que limpiar la casa de todo rastro suyo, y esa idea resultaba dolorosa. Y liberadora al mismo tiempo. Rosa estaba sentada con las manos apretadas sobre las rodillas, Marta veía por el rabillo del ojo cómo se secaba las lágrimas en silencio. Cuando subieron al apartamento, Marta abrió la puerta y lo primero que vio fue la chaqueta de Andrés colgada en el perchero. La misma que él se había puesto por la mañana, cuando dijo que iba al supermercado. Marta la descolgó y la tiró al suelo, incapaz de seguir viéndola. Pasa, siéntate, dijo, señalando el sofá. Voy a preparar café.
Mientras esperaba que el agua hirviera en la cocina, oyó que en el salón sonaba el teléfono de Rosa. Esta contestó, y Marta, sin querer, escuchó la conversación. Rosa, por favor, escúchame, era la voz de Andrés, agitada y suplicante, incluso a través del altavoz se percibía su desesperación. Sé que todo salió horrible, pero de verdad te amo. Lo que siento por ti es real, en eso no mentí. Marta se quedó inmóvil, apretando la taza entre las manos, escuchando. No vuelvas a llamarme, la voz de Rosa era suave pero firme. Me mentiste en todo. Sobre tu esposa, tu vida, tus intenciones. Me usaste para robarle a tu propia mujer. ¿Cómo puedo creer una sola palabra después de eso? Rosa, no, espera, Andrés hablaba más rápido, como si temiera que ella colgara. Lo de Marta. Hace tiempo que entre nosotros no quedaba nada, no mentí en eso. Yo de verdad quiero estar contigo, comenzar una vida nueva. Podemos arreglarlo, podemos. No entiendes, lo interrumpió Rosa, y en su voz brotó el dolor. Marta es mi prima. La única familia que me queda. No solo engañaste a 2 mujeres, nos robaste la posibilidad de encontrarnos de forma normal. Convertiste nuestro primer encuentro en esta pesadilla. Nunca te lo perdonaré. Marta salió de la cocina con 2 tazas de café justo cuando Rosa presionó el botón rojo para colgar. Sus miradas se encontraron, y Marta le tendió la taza en silencio. Gracias por no escucharlo, dijo Marta, sentándose en el sillón de enfrente. Rosa sostuvo la taza caliente entre las manos, como si necesitara absorber ese calor. No puedo perdonarle lo que le hizo a usted, dijo mirando al café. Ni lo que me hizo a mí. Fui tan tonta creyendo esa historia de la esposa muerta, de que él estaba solo y triste. Y él solo buscaba una forma de usarme. Marta bebió un sorbo, el café caliente le calmó un poco el temblor interior. No fuiste tonta, dijo con suavidad. Fuiste alguien que buscaba familia y cariño. Y él se aprovechó de eso. La culpa es solo de él, no tuya. Rosa levantó la mirada, con lágrimas contenidas. Eres tan buena conmigo, aunque tendrías todo el derecho de odiarme. Lo ayudé, aunque no lo sabía. Fui parte de su plan. No lo sabías, repitió Marta. Y veo que te duele tanto como a mí. Las 2 perdimos algo importante hoy. Yo perdí a un esposo al que quería, aunque ahora entiendo que quería a alguien que en realidad no existía. Y tú perdiste a alguien en quien confiabas. Se quedaron en silencio, tomando el café. Pero ahora el silencio ya no pesaba tanto. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Rosa en voz baja. Con Andrés, digo. ¿De verdad piensas denunciarlo? Marta pensó un momento, mirando por la ventana. No lo sé, admitió. Una parte de mí quiere que pague por todo. Pero otra parte solo quiere que desaparezca de mi vida para siempre, no volver a verlo jamás. Necesito tiempo para decidir. Apoyaré cualquier decisión que tomes, dijo Rosa. Y daré cualquier testimonio si hace falta. Marta la miró. Y de pronto sonrió. Era la primera vez en todo aquel horrible día. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo. He estado sola toda mi vida. Después de la muerte de mis padres, no me quedó nadie. Y ahora, gracias al peor día que he vivido, descubrí que tengo una hermana. Segunda, sí. Pero hermana al fin y al cabo. Rosa también sonrió entre lágrimas. Nuestras madres se pelearon por un hombre y se perdieron para siempre, dijo. Y nosotras nos encontramos por culpa de un hombre que quiso usarnos. Pero no dejaremos que él destruya lo que puede surgir entre nosotras. Marta asintió, sintiendo un calor nuevo en el pecho. Cuéntame más de tu madre, pidió. ¿De cómo era? Sé tan poco de la mía. Y ellas eran hermanas. Tal vez, a través de tu madre, pueda conocer mejor a la mía. Y Rosa empezó a hablar, de cómo su madre adoraba coser vestidos con estampados florales, de cómo cantaba viejas canciones mientras cocinaba, de cómo siempre decía que la familia era lo más importante, aunque se hubiera perdido en algún lugar. Marta escuchaba y, por primera vez en muchos años, sentía que no estaba sola. Pasaron 2 semanas desde aquel día en la notaría. Marta estaba en medio del salón, guardando en cajas las últimas cosas de Andrés. Rosa la ayudaba, doblando en silencio las camisas de él y colocándolas dentro de una caja de cartón. Trabajaban sin hablar,
Pero ya no era un silencio incómodo, en esas 2 semanas habían aprendido a estar juntas, a entenderse sin palabras. Esta es la última caja, dijo Rosa, cerrándola con cinta adhesiva. Mañana vendrá el mensajero a llevárselo todo. Marta asintió, limpiándose las manos en los vaqueros. Andrés la había llamado todos los días durante la primera semana, suplicando una reunión, una conversación, una oportunidad para explicarlo todo. Pero ella no respondió a las llamadas ni leyó los mensajes. Le dijo a través de su abogado que quería el divorcio y que él debía recoger sus cosas. No se atrevió a venir en persona, sabiendo que ella no quería verlo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Rosa, sentándose en el sofá y dando palmaditas en el sitio a su lado. Marta se dejó caer junto a ella y pensó unos segundos. Extraño, admitió. Creí que me dolería más. Pensé que lloraría todos los días, que no podría vivir sin él. Pero solo siento alivio. Como si me hubiera quitado una prenda pesada, que hacía mucho no me quedaba bien, pero que seguía usando por pura terquedad. Rosa tomó su mano y la apretó suavemente. Eres fuerte, dijo en voz baja. Más fuerte de lo que crees. No todas las mujeres podrían sobrevivir a una traición así sin llenarse de amargura, sin romperse por dentro. Me habría roto si hubiera estado sola, respondió Marta, mirándola y sonriendo. Pero tú estabas ahí. Me ayudaste, aunque tú misma estabas pasando por lo mismo. Nos ayudamos mutuamente. Rosa asintió, con los ojos brillantes. Busqué una familia toda mi vida, susurró. Y la encontré en el día más terrible de mi vida. ¿Sabes? No me arrepiento de nada. Porque si no hubiera conocido a Andrés, si no hubiera creído sus mentiras, nunca te habría encontrado. Marta la abrazó, y así se quedaron un rato, simplemente sosteniéndose la una a la otra. Unos días después, Marta se reunió con su abogado. Decidió no acudir a la policía, no por Andrés, sino por ella misma. No quería pasarse meses en juicios, reviviendo el dolor una y otra vez. Solo quería soltarlo. Y seguir adelante. Pero no renunció a sus bienes. El abogado la ayudó a tramitar el divorcio en sus términos. Andrés recibió únicamente lo que era suyo antes del matrimonio, y todo lo demás quedó para Marta. Él no se atrevió a discutirlo, sabiendo que ella podría haber hecho mucho más. Rosa consiguió trabajo en un taller de costura cerca de casa, su habilidad con la aguja, heredada de su madre, resultó muy buscada. Marta la ayudó con los trámites, con la búsqueda, y ahora vivían juntas en el apartamento que, poco a poco, dejó de ser el hogar de Marta y Andrés para convertirse en el hogar de 2 hermanas. Una tarde, 3 meses después de aquella visita a la notaría, estaban sentadas en la cocina tomando té, y Rosa le enseñaba a Marta viejas fotos de su madre. Mira, aquí tenía 20 años, dijo Rosa, señalando una fotografía descolorida de una joven con un vestido claro. Esta la tomaron poco antes de que se peleara con tu mamá. Marta observó la foto y reconoció rasgos familiares, los mismos que había visto en la única fotografía de su propia madre. Se parecen mucho, susurró. Me pregunto si habrían hecho las paces si se hubieran encontrado de nuevo. Mi madre quiso reconciliarse toda la vida, dijo Rosa. Decía que lamentaba esa pelea todos los días. Que el orgullo y la necedad le habían robado a su hermana. Marta pasó las fotos, pensativa. ¿Sabes qué creo? Que ellas no pudieron arreglar su relación. Pero nosotras sí. Nosotras podríamos habernos odiado por culpa de Andrés, podríamos habernos culpado mutuamente. Pero no lo hicimos. Porque somos más inteligentes que nuestras madres, sonrió Rosa. Y porque a las dos nos pesó demasiado la soledad como para perder a alguien por culpa de un hombre. Se rieron, y aquella risa fue ligera, auténtica. Sabes, vi a Andrés la semana pasada, dijo Marta, bebiendo un sorbo de té. Fue en el supermercado. Se veía perdido. Envejecido. Quiso acercarse, pero yo simplemente me di la vuelta y me fui. ¿Te dio pena?, preguntó Rosa suavemente. Marta negó con la cabeza. No. No sentí nada. Ni compasión, ni ira, ni dolor. Como si mirara a un desconocido. Y eso fue lo más extraño, darme cuenta de que la persona con la que viví 3 años se había convertido en nadie para mí. Rosa asintió, comprendiéndola. Me llamó la semana pasada también, confesó.
Me pedía verme, decía que quería disculparse. Colgué y bloqueé su número. No necesito sus disculpas. Solo necesitaba seguir adelante. Y sigues adelante, Marta apretó su mano. Las dos seguimos adelante. Y ahora nos tenemos la una a la otra. Rosa apretó su mano en respuesta. ¿Sabes en qué pienso siempre? En que, si nuestras madres no se hubieran peleado, habríamos crecido juntas. Me conocerías desde niña, seríamos como hermanas de verdad y no solo primas. Perdimos tantos años. Pero tenemos el ahora, dijo Marta. Y todos los años que vienen. Podemos crear lo que ellas no pudieron. Podemos ser familia. Llamaron a la puerta, y Rosa fue a abrir. Regresó con una gran caja entre los brazos. Es para ti, dijo, dejándola sobre la mesa. Marta la abrió y encontró un vestido hermoso dentro, cosido a mano, con bordado en el cuello. ¿Lo hiciste tú?, preguntó, sacándolo y admirándolo. Rosa asintió, sonrojada. Quería hacerte un regalo. Agradecerte que me hayas acogido, que me hayas ayudado, que no me hayas rechazado aunque pudiste hacerlo. Me diste un hogar cuando yo no tenía ninguno. Me diste una familia. Marta se levantó y la abrazó fuerte, sintiendo como los ojos se le llenaban otra vez de lágrimas, pero ahora eran lágrimas cálidas, agradecidas. Tú también me diste una familia, susurró. Estuve tantos años sola, y hasta con Andrés me sentía sola. Pero ahora no. Ahora tengo una hermana. Se quedaron así, abrazadas, mientras afuera caía lentamente la tarde. Andrés quedó atrás, en esa vida que Marta había dejado atrás. Y delante se abría una vida nueva, con la hermana que había encontrado de la forma más extraña y dolorosa. Pero que ya no estaba dispuesta a perder jamás. De la traición y del dolor había nacido algo verdadero, algo fuerte. Dos mujeres unidas por la sangre, separadas por las circunstancias, por fin se habían encontrado. Y aquello no era un final. Era un comienzo.